Estimados, continuando con lo expuesto en la cápsula anterior, hoy día nos toca comentar acerca del derecho de retracto. Recordemos que estábamos viendo los derechos en el marco de esta ley 19.496 que benefician al consumidor y dijimos que el artículo 3 contempla un catálogo básico, donde encontramos el derecho a la libre discusión, manifestación de la libertad económica, habíamos señalado, con la referencia expresa de que el silencio no constituye aceptación en los actos de consumo, qué consecuencias se seguían de eso, y para esos efectos, para que complementen sus estudios para los efectos de las evaluaciones, les subí los fallos de Cencosud, paradigmáticos relativos a esa materia, de primera y segunda cierta instancia, está el fallo de la Corte Suprema. Luego de lo cual, el siguiente derecho se refería a la información veraz y oportuna. Un derecho muy vinculado a la libertad de elección. Sin información, las personas no pueden elegir bien. El derecho a la seguridad en el consumo, el derecho a la educación para un consumo responsable, el derecho a no ser discriminado arbitrariamente, que poco agregaba, habíamos señalado, pero sí o no muy importante el derecho a una adecuada reparación e indemnización de todo daño. Hay un principio de reparación integral del daño que es muy importante y que deben incorporar en sus estudios. En lo relativo al derecho de retracto, este lo vamos a encontrar en el artículo 3 bis, desde ahí empieza, y contempla este artículo, junto con el test TER, contempla tres situaciones de retracto. El inciso primero nos dice que el consumidor podrá poner término unilateralmente al contrato en el plazo de 10 días, contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio, y antes de la prestación del mismo en los siguientes casos. Sobre esto ya habíamos señalado. Acá lo importante es que una de las partes del contrato está autorizado legalmente para ponerle término. Eso es toda una excepción dentro de nuestro sistema contractual, dentro de la visión tradicional del contrato, que es una ley para ambos contratantes y que ninguno puede ponerle término por su sola manifestación de voluntad. Esto es excepcionalísimo al régimen contractual civil. Acá le puede poner término ¿quién? La parte débil. ¿Esto es indiscriminado? Bueno, no tiene que expresar causa, pero sí tiene un plazo que cumplirse. 10 días contados desde la recepción del producto o la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo en los siguientes casos. Ojo, esto para los casos del 3 bis, que son dos. El primero se refiere a la compra de bienes y contratación de servicios realizados en reuniones convocadas o concertadas con dicho objetivo por el proveedor, en que el consumidor deba expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión. O sea, aquí nosotros ya podemos intuir el fundamento. Aquí se refiere que el consumidor está obligado a decir sí o no de inmediato casi, dentro del mismo día en que se celebra la reunión. Entonces el consumidor queda limitado en cuanto a su posibilidad de deliberar, de pensar acerca del contenido del contrato y sus alcances, sino que él se ve, ¿cierto? El consumidor se ve obligado a decidir dentro de un lapso relativamente corto. Ese es el fundamento de que exista esta posibilidad. El ejercicio de este derecho, dice la misma norma, se hará valer mediante carta certificada enviada al proveedor al domicilio que señala el contrato, expedida dentro del plazo que se indica en el encabezamiento. ¿Cómo se hace valer? Buena pregunta. Es un derecho irrenunciable, interesante característica. ¿Ya? También sirve esto para pregunta. ¿Cuáles de estas causales son todas irrenunciables, como todo derecho del consumidor, o no? ¿Ya? Eso puede ser una buena pregunta. Entonces es irrenunciable a diferencia de la letra B. Ya con eso anticipamos algo. Se aplica a los contratos de tiempo compartido. Normalmente estos contratos, que ya habíamos una manifestación de los mismos a propósito del artículo 2, letra C, en el ámbito de aplicación, esta causal también está pensada en ese tipo de contratos, porque eh, normalmente son contratos, el tiempo compartido, donde la empresa proveedora cita a las partes a una reunión y los obliga de cierta forma a manifestar su voluntad dentro del mismo día de la reunión, si no la oferta caduca. ¿Ya? El tiempo compartido es un contrato innominado, habíamos dicho, en virtud del cual un contratante o consumidor acuerda usar y gozar de un inmueble, departamento, pieza de hotel, resort u otro, o sea, inmuebles vinculados al sector turístico, por un periodo determinado de tiempo, determinado en el contrato. En lugar de comprar una propiedad o arrendarla, se paga una suma pactada para usarla por un periodo estival previamente fijado por la empresa y no por el usuario. Son típicos contratos también de adhesión. La segunda situación de retracto
Y este ya es muy importante por su ámbito de aplicación que pudiese tener. No obstante, la redacción de la norma es nuevamente restrictiva, nuevamente limitativa de los derechos del consumidor. Esa es la primera manifestación del e-commerce en la ley del consumidor, del comercio electrónico, en los contratos celebrados por medios electrónicos y en aquellos que se aceptara una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, a menos que el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario. O sea, en esa situación procede el retracto, pero la parte mala de la norma, negativa, es incluir esa última frase. Proceden estos contratos celebrados por medios electrónicos o a través de catálogos, fundados justamente en que el consumidor no tiene la posibilidad de sentir, ¿cierto? De ver por sus propios sentidos el objeto del contrato. Le falta, ¿cierto? Entonces información respecto al bien. No ha tenido la posibilidad de probarse la ropa, nada de eso. Entonces eso fundamenta que exista un retracto. Lo malo, ¿cierto? Es que el proveedor tiene la posibilidad de disponer expresamente lo contrario, o sea, disponer que no proceda al retracto. Y esta es la única situación de las tres donde el retracto es renunciable por voluntad del proveedor. Para esto, para este retracto, se podrán utilizar los mismos medios que empleó para celebrar el contrato. En este caso, el plazo para ejercer el derecho de retracto se contará desde la fecha de recepción del bien o desde la celebración del contrato en el caso de los servicios, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación que tiene de remitir una confirmación escrita señalada en el artículo 12A. Si no cumple con esa obligación de enviar la confirmación escrita, este plazo de 10 días pasa a ser 90 días, se extenderá a 90 días. No podrá ejercerse el derecho de retracto cuando el bien material del contrato se haya deteriorado por hecho imputable al consumidor. Eso es carga del consumidor. Entonces, como decíamos, se supone un contrato entre ausentes, no presentes, ausentes o a distancia. En la expresión por los mismos medios, para ejercer este derecho debemos entender que si se trata de medios electrónicos se podrán utilizar medios de comunicación electrónicos, mientras que en el caso de la contratación a distancia podrá utilizarse el mismo medio usado por el proveedor, un correo ordinario, un correo certificado, etc. Es prerrogativa del consumidor usar el mismo medio. La ley dice podrá usar. Por lo que si éste lo estima adecuado, podría perfectamente ir personalmente a las oficinas de la empresa. No es necesario que use efectivamente un medio electrónico, un medio de distancia para ejercer este retracto. Eso es un derecho a favor del facultativo del consumidor. En aquellos casos en que el precio pagado por el bien o servicio haya sido cubierto total o parcialmente con un crédito otorgado al consumidor por el proveedor o por un tercero previo acuerdo entre este y el proveedor, el retracto resolverá dicho crédito. En caso de haber costos involucrados, estos serán de cargo del consumidor cuando el crédito haya sido otorgado por un tercero. Si el consumidor ejerce el derecho consagrado en este artículo, este es el efecto. Aquí tendríamos que colocarle efectos. El proveedor va a estar obligado, se generan restituciones mutuas, va a estar obligado a devolverle las sumas abonadas sin retención de gasto a la mayor brevedad posible y en cualquier caso antes de 45 días siguientes a la comunicación del retracto. Tratándose de los servicios, la devolución solo comprenderá aquellas sumas abonadas que no correspondan a servicio efectivamente prestado. Deberán restituirse, obligación del consumidor, en un buen estado los elementos originales del embalaje, como las etiquetas, certificados de garantía, manuales de uso, cajas, elementos de protección o su valor respectivo previamente informado. Ejemplos de este retracto, ustedes ven acá en sitio electrónico de Falabella. Tomen ustedes cualquier sitio de las tiendas más populares del retail y vean en sus términos y condiciones si procede este retracto. En Falabella encontramos retracto legal. El consumidor no podrá poner término unilateralmente a los contratos celebrados con falabella.com, Falabella CL. Sin embargo, gozará de la garantía legal y los beneficios adicionales de la ley del consumidor que se han indicado en el número 6 presente, como el derecho a opción. O sea, aquí le está diciendo expresamente el proveedor, acá no procede el retracto. Eso queda, ¿cierto? Está dentro de mis facultades. Excluir esta posibilidad y estoy haciendo uso de esas, dice el proveedor. Ripley. El cliente podrá devolver un producto dentro de un plazo de 10 días contados de su recepción sin necesidad de invocar ninguna causal y siempre y cuando el producto no se haya deteriorado por hecho imputable al cliente. O sea, ahí está ejerciendo el retracto. Está ejerciendo, ¿cierto?, el retracto de la ley 19.496, que implica un término unilateral. Es importante aquí lo que agrega Ripley, porque es un término unilateral sin expresión de causa. ¿Ya? Eso, ¿cierto?, es
otra, ¿cierto?, gran novedad que tiene el retracto. Entonces, ¿cierto?, sí procede, acá sale que no procede respecto de ciertos bienes, ¿ya? Pero en general sí procede el retracto por las compras de los bienes que ofrece esta empresa a través de su sitio electrónico. Mac Online, otra tienda conocida, nos dice: para compras en mac.com o a través de ventas telefónicas no aplica el retracto establecido en la ley 19.496 para compras no presenciales. O sea, ahí lo está excluyendo de forma expresa. Eso es cierto, entonces ustedes complementenlo con otros, vayan viendo. Entonces en esta ley vamos a encontrar bastantes manifestaciones del comercio electrónico. La primera de estas es el 3bis letra B, el que recién comentamos. Pero también vamos a encontrar en materia de formación del consentimiento, que vamos a comentar un poco más adelante. También vamos a encontrar derechos en materia de comunicaciones promocionales y publicitarias, derechos especiales en materia de información, derechos en materia de competencia. La tercera causal de retracto que quería comentarles, con esta cerramos, ¿ya?, las hipótesis de retracto de la ley, ¿ya? Puede ser perfectamente una pregunta genérica en relación a cada una de estas causales, ya sea en el test, bueno, no en el test, tenemos, pero sí, cierto, en el certamen, por lo menos en el examen. En el caso de las prestaciones educacionales de nivel superior, dice la ley, proporcionadas por centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, se faculta al alumno a quien efectúe el pago en su representación para que entre un plazo de 10 días, contado desde aquel en que se complete la primera publicación de los resultados de las postulaciones a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, deje sin efecto el contrato con la respectiva institución, sin pago alguno por los servicios educacionales no prestados. Para hacer efectivo este retracto, esa es buena pregunta, en las tres situaciones, porque en las tres es distinta la forma de hacer efectivo el retracto. Para hacer efectivo el retracto, se requiere ser alumno de primer año de una carrera o programa de pregrado y acreditar ante la institución respecto de la cual se ejerce esta facultad encontrarse matriculado en otra entidad de educación superior. En ningún caso la institución educacional podrá retener los efectos con posterioridad a este retracto los dineros pagados ni los documentos de pago de crédito otorgados en respaldo del periodo educacional respectivo, debiendo devolverlos todos en un plazo de 10 días desde que se ejerza el derecho al retracto. En el evento de haberse otorgado mandato general para hacer futuros cobros, este quedará revocado por el solo Ministerio de la Ley, desde la fecha de la renuncia efectiva del alumno al servicio educacional respectivo. Algunos acá han afirmado que la naturaleza jurídica de este retracto se encuentra vinculada a la formación del consentimiento. Esto tratando de explicar por qué opera aquí el retracto. En este caso, ¿cuál es el fundamento de este retracto? Y algunos han dicho, ¿cierto?, que está vinculado a la formación del consentimiento. Para otros, la mayoría, su ejercicio supone un contrato que está válidamente celebrado, o sea, no hay un vicio en la formación del consentimiento. Es un derecho de determinación unilateral del contrato, así lo dice la ley expresamente, o sea, de un contrato que ya existe. El fundamento aquí es proteger a la parte débil, en particular, que el consumidor, usuario, en este caso los estudiantes, cuente con suficiente tiempo e información para lograr una adecuada reflexión sobre la decisión de contratar. Aquí está la explicación práctica. Era usual que antes de la entrega de los resultados del proceso de selección a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, la PSU, muchos estudiantes se matriculaban en instituciones no pertenecientes al mismo, realizando los pagos y documentando el pago del arancel anual o la matrícula. Eso, cierto, mientras no sabían los resultados. ¿Por qué? Porque mientras, cierto, esperaban los resultados, muchas personas no sabían si efectivamente iba a ser un resultado favorable para sus postulaciones a estas universidades pertenecientes al CRUCH. Entonces se matriculaban en otras instituciones para no quedarse sin matrícula, en instituciones privadas. Y una vez posterior a esa matrícula conocían el resultado, y si les era favorable, claramente se matriculaban en estas universidades que eran su primera opción. El problema es que después iban a estas universidades donde primero se matricularon, supongamos las privadas, por llamarlo así genéricamente. Y estas universidades le decían: muy bien, me alegro que usted haya quedado, ¿cierto?, en su carrera, pero usted ya pagó la matrícula, usted aquí celebró un contrato y usted, ¿cierto?, es una persona mayor de edad. Por ende, no hay ningún vicio existente en la celebración de este contrato. Me alegro que haya quedado, si no quiere, ¿cierto?, que le prestemos su servicio, no hay problema. No, dejamos, ¿cierto?, sin efecto el pago del arancel, pero la matrícula que ya se pagó, eso está válidamente celebrado. Incluso le podrían cobrar hasta el arancel, suponiendo
esa idea, que el contrato estaba válidamente celebrado. Y era así. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba? Pasaba que el fundamento puntual de este derecho es la ausencia al momento de la celebración de información relevante, que eran los resultados del proceso de selección universitaria, los resultados de la PSU, indispensables para una decisión plenamente informada y reflexiva por parte del consumidor. Entonces el interés primario del consumidor era asegurar una matrícula, por lo que el contrato es válido, pero la falta de información para asegurar dicho interés justifica otorgarle el retracto. En consecuencia, de no existir este retracto, no existiría esa posibilidad de dejar sin efecto esos contratos, porque eran contratos válidamente celebrados, no tenían vicio. Solamente que el retracto hoy día autoriza ponerle término, es un retracto establecido en la ley, y el fundamento implícito era esa falta de información a la época de la celebración y matrícula consecuente a que daban lugares esos contratos. Requisito ser alumno de primer año de una carrera o programa de pregrado. O sea, dejamos fuera el posgrado. ¿Ya? Plazo de 10 días. 10 días. ¿Contados desde cuándo? Desde que se complete la primera publicación de los resultados de las postulaciones a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. Es un derecho que es irrenunciable, o sea, estamos en la misma situación del 3A y el 3 ter también es irrenunciable, la única excepción sería el 3 bis B. ¿Ya? Necesidad de acreditar encontrarse matriculado en otra entidad de educación superior. ¿Ya? Eso también, ¿cierto? Es importantísimo. Los efectos, el efecto primario es que deja sin efecto el contrato con la entidad de educación y da lugar a las restituciones mutuas, entrégueme lo que yo pagué, y por supuesto, al ser un contrato de prestación de servicios, tracto sucesivo, yo no tengo nada que entregar porque los servicios no se me prestan. Y el efecto secundario es que revoca por el solo Ministerio de la Ley los mandatos generales para cobros futuros que había suscrito el estudiante o sus padres, ¿ya? Que son muy normales, pagaré, etcétera, dentro del proceso de enseñanza. El artículo 4 establece una norma, una cláusula muy importante. Esta cláusula es muy importante, entonces tienen que aprendérsela, porque en virtud de ella pueden, ¿cierto?, resolver distintas situaciones que no tengan una solución expresa a la ley. Los derechos establecidos por esta ley son irrenunciables anticipadamente por los consumidores. Esta norma nos da de inmediato la idea y de hecho consagra de forma clara el principio protector, el principio pro consumidor. Estos derechos son irrenunciables incluso por el consumidor. Luego, lo siguiente que viene son las obligaciones del proveedor, que lo voy a nombrar algunas, ya que yo les había comentado. Eh, tenemos, ¿cierto? El consumidor tiene un catálogo básico de derechos, pero a su vez hay obligaciones del proveedor. Y estas obligaciones, como contrapartida, implican a su vez derechos para el consumidor. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con el proveedor. Esta es una ley que establece muchas obligaciones, más allá de las que voy a mencionar ahora, a partir de este apartado que se contempla en la ley. Entonces tiene muchas otras obligaciones para el proveedor diseminadas en distintas partes de la ley 19.496. Una pregunta buena también, por ejemplo, sería, señor, dígame, 5 obligaciones, mencione 5 obligaciones del proveedor que están en la ley. Una obligación elemental que tiene, y que es un derecho del consumidor, según vimos, información. Todo proveedor de bienes y servicios debe entregar una información veraz y oportuna a los consumidores sobre los bienes y servicios que ofrece, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos. Me acuerdo, ¿cierto?, haber visto unos fallos donde una persona compraba un automóvil nuevo, en una concesionaria, y después al momento de ir a inscribirlo se daba cuenta en el registro civil que era la segunda inscripción. O sea, le vendían como nuevo un automóvil que tal vez en los hechos lo era, ¿ya? Pero ya tenía una inscripción. Hubo, ¿cierto?, algún hecho que significó que alguien compró este automóvil y generó, ¿cierto?, una inscripción en el sistema de vehículos motorizados del registro civil. Entonces, claramente, ahí esa empresa concesionaria no le entregaba una información fidedigna al consumidor, porque es muy distinto. ¿Ya? Aunque el auto aparentemente esté nuevo, igual, es muy distinto comprar un vehículo que tiene, ¿cierto?, una primera inscripción a aparecer como segundo propietario en ese registro. Entonces, esa sola falta de información era elemental para ejercer el derecho a la libre elección que tiene el consumidor. Y por supuesto autorizaba a dejar sin efecto este contrato de manera clara, ¿ya?, aplicando la garantía legal del mismo. El pacta sunt servanda.
Este artículo es muy citado, el artículo 12. Una obligación del proveedor es respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a los cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio. E-commerce, la otra manifestación, la segunda del comercio electrónico. En los contratos celebrados por medios electrónicos y en aquellos en que se aceptara una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, el consentimiento no se entiende formado si el consumidor no ha tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del contrato y la posibilidad de almacenarlo e imprimirlo. Entonces acá se establece la sola visita de un sitio internet en el cual se ofrece acceso a un determinado servicio no impone obligación alguna para el consumidor, a menos que haya aceptado en forma inequívoca esas condiciones. Y esta parte es importante. Una vez perfeccionado el contrato, el proveedor estará obligado a enviar una confirmación escrita. ¿Ya? Luego se refiere a la forma a través de la cual la puede enviar, pero si no hay confirmación escrita, el plazo del retracto, recuerden, aumenta de 10 a 90 días. Con la gran excepción, desgraciada, de que en este caso el proveedor puede excluir esta posibilidad de retracto del artículo 3 bis letra B. No discriminar, ¿cierto? No puedes negar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios comprendido en sus respectivos giros en las condiciones ofrecidas. Ahí, como señalábamos a propósito de los derechos del consumidor, era muy usual esto a propósito de la reserva, de cuando las empresas que proveen algún tipo de servicio se reservaban el derecho de admisión. ¿Cierto? Ir a una discoteca, ¿cierto? Y se reservan el derecho de decir quién entra y quién no. En esos casos no pueden realizar esas discriminaciones de forma arbitraria. Tienen que incorporar un fundamento. Y los fundamentos en ese caso decíamos es un letrero que contemple cuáles son eh, el catálogo de requisitos que hacen que objetivizan, ¿cierto? La posibilidad de reservarse este derecho de admisión, para así no ser algún tipo de discriminación que se pueda tildar de arbitraria, o sea, carente de todo fundamento plausible. Productos refaccionados también, cuando con conocimiento del proveedor se expendan, se vendan productos con alguna deficiencia usados o refaccionados, o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricación o elaboración se hayan empleado partes o piezas usadas o refaccionadas. ¿Cuál es la obligación que tiene el proveedor y que cae aquí de cajón? ¿Cierto? El proveedor tiene que informar de manera expresa las circunstancias antes mencionadas al consumidor, antes de que él decida su operación de compra, como en el caso que les contaba del vehículo. Si al proveedor, al consumidor le dicen, oiga, pero este vehículo tiene una segunda, usted sería la segunda inscripción en el registro de vehículo motorizado. Ah, perfecto. Ya lo compro igual, pero no se lo voy a comprar como un vehículo nuevo. Va a tener que bajar el precio porque este vehículo, al tener un segundo propietario, ya se deprecia por ese hecho. Es distinto a no tener la información, a que le pasen gato por liebre a uno. Si quiere vender algo usado, ropa americana, tiene que decir, esto es usado. ¿Ya? Ropa de segunda selección. Para eso hay una presunción en la ley. Será bastante constancia, o sea, para acreditar el cumplimiento de esta obligación, usar en los propios artículos, en su envoltorio, en aviso, en carteles visibles en los locales, las expresiones de segunda selección, hecho con materiales usados u otras equivalentes. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la importancia de esto? En todos estos casos, el proveedor tiene que cumplir estas obligaciones. Si no las cumple, puede estar contraviniendo una obligación contractual, si es que existe un contrato con el consumidor, o por otro lado, si no hay ningún tipo de contrato con el consumidor, de por sí estaría incumpliendo la ley. Y eso amerita la sanción con multa, la sanción infraccional de hasta 300 UTM hoy en día, virtud de la ley 21.081. El efecto acá es que fuera de eso, el cumplimiento de lo dispuesto anteriormente lo exime al proveedor de las obligaciones derivadas del derecho de opción del 1920, sin perjuicio de otras que él quiera asumir. Esa es la importancia. Si yo vendo productos usados, quedo y cumplo con informarle al consumidor de que se trata de productos usados, yo me eximo de las obligaciones derivadas de la garantía legal del 1920. Como contrapartida, si yo vendo productos usados y no lo informo, fuera de que voy a incurrir en un incumplimiento contractual, muy probablemente, si es que el consumidor pensaba que era un producto nuevo y yo no se lo manifesté, voy a quedar sujeto además a las obligaciones derivadas del derecho a opción o garantía legal. ¿Ya? Y este derecho a opción básicamente, ¿quién nos dice? Opera frente a vicios en la cantidad, pero para estos efectos, ¿qué nos interesa? Que opera frente a vicios en la calidad, frente a defectos técnicos del producto. Entonces, muy distinto si yo compro un producto usado sabiendo que es usado, porque yo desde ya sé que ese producto puede tener alguna falla. Si compro un computador o un celular refaccionado, claramente asumo de alguna manera, porque ya me están informando, que ese producto no está nuevo.
que es un producto que se arregló, pero que no es lo mismo que un producto nuevo. O sea, la información llega de forma instantánea. Eh, versus si yo compro algo nuevo. Si yo compro algo nuevo, claramente voy a tener la garantía legal. No me puede fallar algo nuevo. Y si me falla, el proveedor se tiene que hacer responsable entre un cierto plazo. Porque para eso estoy comprando algo nuevo. ¿Ya? Pero en cambio, si compro algo usado y el proveedor me informa que es así, el proveedor no se va a hacer responsable por los defectos que tenga el producto. Porque no se le va a aplicar la garantía legal en virtud de esta norma. El juicio de la norma se los entrego a ustedes, si es una buena o mala decisión, pero es una decisión legislativa. Bueno, interesante pregunta también. Garantía legal. Todo proveedor, por supuesto, debe respetar la garantía legal de los productos que vamos a ver más adelante. Sistemas de seguridad. En los sistemas de seguridad o vigilancia que tenga un proveedor, ellos están obligados a respetar especialmente la dignidad y derechos de las personas. ¿Cierto? No pueden poner una cámara en un baño o en los probadores de las personas. En caso de que se sorprenda a un consumidor en la comisión flagrante de un delito, los gerentes, funcionarios o empleados del establecimiento se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de las autoridades respectivas. Cuando la contravención a lo dispuesto en los incisos anteriores no fuere constitutiva de delito, ella será sancionada de conformidad al artículo 24. Esta parte es importante. También hay un fallo donde unos funcionarios, ¿ya?, se denuncia supuestamente a una persona de haberle robado algo a otra, y los funcionarios empiezan, ¿cierto?, retienen a la persona y empiezan a realizar una labor investigativa, a consultarle a distintas personas dentro del local eh, qué es lo que vieron, ¿cierto? O sea, como si fuesen testigos del hecho. ¿Ya? Eh, este fallo en términos simples, ¿cierto?, establece que aquí la obligación o el derecho que tienen los proveedores es simplemente si sorprenden a alguien en la comisión flagrante de un delito. ¿Ya? O sea, tiene que estarlo cometiendo en el hecho, ¿sí?, en términos muy generales y prácticos. ¿Ya? No en el fondo de lo que otro dijo que alguien hizo. Eso no es una comisión flagrante, como fue el caso del fallo. En ese caso, el único derecho que tienen es a retener a esa persona y llamar a las autoridades correspondientes, sin demora, ponerlo a disposición de estas autoridades. No tienen, ¿cierto?, las facultades de realizar una investigación. Esas facultades constitucionalmente están entregadas a determinados órganos del Estado, al Ministerio Público y a las policías. Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile. Entonces, en ese caso no lo pueden hacer. En ese caso, ¿ya? Después, de hecho, la misma persona que supuestamente había denunciado, ¿cierto?, se desdijo de eso. ¿Ya? Señaló, en ningún caso, ¿cierto?, yo había hecho esto. Entonces, en ese caso, claramente la empresa fue sancionada con multa. Y aparte tuvo que pagarle una indemnización a esta persona a la que retuvieron, porque se le ocasionó un daño moral evidente al ser sindicada como autor principal de un delito cometido dentro de un establecimiento. Bueno, o sea, esas son cosas para irla aterrizando. Los proveedores, por supuesto, están obligados a proporcionar al CERNAC los antecedentes y documentación que les sean solicitados por escrito y que tengan relación con la información básica comercial dentro de un determinado plazo. Todo esto hay que tener presente que esta ley 21081 del 2018 reforzó todas las funciones fiscalizadoras del CERNAC en estas materias. Pero un punto importante es que se quería, que estaba en el espíritu de la ley, era contemplar la posibilidad de que el mismo CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, pudiese aplicar directamente multas a los proveedores infractores. Esa parte no prosperó porque no pasó el sedazo al Tribunal Constitucional por estimarla justamente que es una facultad de la jurisdicción. Por ende, no la tiene el CERNAC. ¿Ya? Esa es una muy buena pregunta también. Está mal, ¿cierto?, que alguno de ustedes me responda que el CERNAC puede aplicar multas, porque esa es una tarea encomendada a los tribunales competentes de justicia, que en este caso van a ser el juez de policía local respectivo o los tribunales civiles, dependiendo si son acciones individuales o colectivas. Todo proveedor, a su vez, para finalizar, debe respetar el derecho de retracto que recién tratamos. En la siguiente cápsula vamos a tratar otras obligaciones del proveedor, derivadas de los contratos de adhesión y de las cláusulas abusivas. Que estén muy bien.